No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. La vida en mi familia nunca fue estática. Desde que tengo memoria, nos mudábamos de un país a otro, siguiendo el destino dictado por el trabajo de mi padre en la Fuerza Aérea. Aprendí a adaptarme, a no apegarme demasiado a los lugares y a hacer amigos rápidamente porque en cualquier momento podría tener que despedirme de ellos. Pero en el 2009, cuando vivíamos en Grecia, algo sucedió que quedó marcado en mí de una forma diferente. Aquel verano, el país fue azotado por incendios forestales devastadores. Columnas de humo teñían el cielo de un gris opresivo y el olor a madera quemada se filtraba en cada rincón de la ciudad. Sin embargo, hasta ese día, mi familia y yo habíamos estado lejos del peligro. Mis padres habían aprovechado las vacaciones para visitar a unos familiares en otra región. Yo me quedé en casa porque tenía que asistir a la escuela. Como cualquier adolescente en verano, dormía hasta tarde, sin preocupaciones, disfrutando de la tranquilidad de estar sola. Fue mi teléfono el que me arrancó abruptamente de ese letargo. Me desperté aturdida, con el zumbido insistente en mi oído. Era mi padre. «Sal de la casa, ahora». Su voz sonaba tensa, casi irreconocible. Mi padre no era un hombre que se alterara fácilmente. La disciplina militar lo había entrenado para mantener la calma en cualquier situación. Pero en ese momento podía sentir el pánico en su tono. «El incendio está llegando a nuestra zona. Toma los documentos importantes y vete de ahí». La línea se cortó. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté de un salto y corrí por la casa, intentando pensar con claridad. Agarré mi mochila, metí mi laptop y busqué los documentos en la caja fuerte donde solíamos guardarlos. Miré por la ventana. En la distancia, más allá de las calles y los tejados, vi las llamas en el horizonte. El viento traía consigo un rugido inquietante y cenizas flotaban en el aire como diminutas hojas de papel ardiendo. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Me aseguré de tener todo, pero entonces me di cuenta de que faltaban nuestros pasaportes. Los pasaportes. Busqué en los cajones, en los estantes, en el escritorio de mi padre. La desesperación me nublaba la mente. Cada minuto que pasaba, el peligro se acercaba más. Fue entonces cuando escuché la voz. «Están en la estantería de arriba, a la derecha, debajo del libro». Era la voz de mi tío. Me quedé helada. Mi tío, el hermano de mi padre, había sido una de las personas más tranquilas y sabias que conocí. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y un consejo para cualquier situación. Pero mi tío había muerto en el 2002. Hacía 7 años. A pesar del escalofrío que recorrió mi espalda, hice lo que me dijo. Subí la mano a la estantería, moví un libro grueso y debajo de él, ahí estaban los pasaportes. No había tiempo para pensar en lo que acababa de ocurrir. Agarré todo y salí corriendo de la casa. Apenas había llegado a la calle cuando volví a escuchar su voz, con la misma calma que siempre lo caracterizó. «Ve a la plaza con la fuente». La plaza con la fuente estaba a unos 5 minutos de mi casa. Tomar ese camino significaba alejarme de la dirección del humo y el fuego. Sin cuestionarlo, corrí hacia allí. Cuando llegué, el aire era más respirable y la sensación de peligro disminuyó un poco. No tardó mucho en aparecer un grupo de amigos de la familia que me encontraron y me abrazaron, asegurándome que todo estaría bien. Mis padres llegaron horas después. Habían conducido a toda velocidad para volver a casa. Mi madre me abrazó como si no quisiera soltarme nunca. Y mi padre, aunque trató de mantener su temple, tenía los ojos llenos de preocupación. La suerte estuvo de nuestro lado. A última hora, el viento cambió de dirección y la mayor parte de nuestra casa se salvó. Solo una pequeña sección sufrió daños menores y nadie en nuestro vecindario resultó herido. Nunca le conté a mi padre lo que había escuchado. No quise inquietarlo, no quise remover viejas heridas. La muerte de mi tío había sido una de las pérdidas más grandes de su vida. Su funeral fue la primera y única vez que vi a mi padre llorar. A veces me pregunto si lo imaginé, si fue mi propia mente, en estado de pánico, la que recreó su voz como una manifestación de mis recuerdos. Pero hay algo que no puedo ignorar. Yo no sabía dónde estaban los pasaportes. Y sin embargo, él sí. Desde aquel día aprendí que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Y aunque la lógica me diga que fue solo mi subconsciente, en mi interior sé la verdad. Él estaba ahí y me salvó. Mi nombre es Rook y durante años he tratado de racionalizar una experiencia que desafió todo lo que creía posible. Aunque soy un hombre que cree en la existencia del más allá y en historias de fantasmas,
Nunca había experimentado nada de eso en carne propia. Como ingeniero civil, he pasado gran parte de mi vida analizando estructuras, comprendiendo su deterioro, evaluando vida útil y proyección de estructuras. Pero lo que ocurrió aquella noche de otoño, hace 6 años, me dejó con una pregunta imposible de responder. ¿Es posible que el tiempo, tal como lo entendemos, pueda desgarrarse momentáneamente y permitirnos vislumbrar otra realidad? Vivía con mi esposa, Eleonora, en un tranquilo vecindario. Nuestra vida era caótica y apurada, pero feliz. Trabajo, familia, los niños en la escuela, las cenas de los viernes en nuestro restaurante favorito. Sin embargo, teníamos una costumbre en particular. Ocasionalmente, después de que los niños se dormían, salíamos a conducir por la ciudad, admirando las casas antiguas y especulando sobre sus historias. Debido a nuestro mutuo interés por la arquitectura y la historia, era algo que nos relajaba y nos daba tiempo en pareja. Uno de nuestros sitios favoritos era la Casa Chase, una construcción de inicios del siglo XXI. Era una propiedad que, en sus mejores días, debió haber sido majestuosa, pero cuando nosotros la conocimos estaba al borde del colapso. La pintura descascarada, los ventanales rotos, el jardín engullido por la maleza. La casa exudaba una extraña tristeza, como si su pasado pesara sobre ella. Sin embargo, aquella noche de otoño, todo cambió. Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando pasamos frente a la casa. Eleonora fue la primera en notarlo. La puerta de entrada, que siempre había estado cubierta de grafitis y tablones de madera, ahora resplandecía con una majestuosa elegancia. Era negra, con herrajes de bronce brillante. A ambos lados, 2 linternas de gas parpadeaban suavemente, arrojando una luz cálida sobre la fachada. Nos detuvimos, incrédulos. ¿Están renovando la casa?, pregunté, aunque algo en mi interior me dijo que esto no era una simple restauración. Eleonora negó con la cabeza, incapaz de apartar la vista de la casa. Bajamos del coche y nos acercamos. El aire tenía un olor diferente, como una mezcla de madera envejecida y cera de vela. Todo lucía inmaculado, las ventanas sin polvo, los marcos intactos. Incluso el jardín, que había sido un caos de maleza, ahora estaba ordenado y bien cuidado. Nos detuvimos en la puerta. Un impulso irracional me instaba a llamar. Sentía con una certeza que no podía explicar que alguien estaba dentro, que si golpeaba la madera reluciente, alguien respondería. Eleonora debió haber sentido lo mismo porque susurró: «Rook, si llamamos, ¿quién crees que abrirá?». El sonido de un coche a lo lejos nos sacó del trance. Algo se rompió en la escena, como si el mundo nos arrastrara de regreso a la realidad. Nos miramos y, en un silencioso acuerdo, retrocedimos. La noche siguiente no pudimos resistir la tentación de volver. Queríamos ver la casa a la luz del día, comprobar si realmente había sido renovada. Pero cuando llegamos, la imagen que encontramos nos heló la sangre. La casa estaba tal como siempre. Ruinas cubiertas de maleza, una puerta destrozada y tablas clavadas sobre las ventanas. No había rastro de las linternas de gas, ni del elegante herraje, ni del jardín cuidado. Era como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Intentamos encontrar una explicación. Contactamos a historiadores locales, revisamos registros de propiedad, preguntamos a los vecinos. Nadie sabía de ninguna renovación. Sin embargo, descubrimos algo inquietante en los archivos de la ciudad. Antiguas fotografías de la casa Chase mostraban una puerta negra con los mismos herrajes, linternas de gas y un jardín meticulosamente arreglado. Así había sido en su época dorada, pero eso había sido hace más de 100 años. Desde aquella noche, la casa Chase se ha convertido en un enigma irresoluble para nosotros. A veces me pregunto, si hubiéramos llamado a la puerta, ¿qué o quién habría respondido? Y lo más inquietante, ¿desde qué época lo habría hecho? No tengo recuerdos de aquel día, pero mi madre lo cuenta con tanto detalle y emoción que siento como si hubiera estado consciente de todo. Dice que yo tenía 4 años y que fue una de las noches más extrañas de su vida. Vivíamos en una casa pequeña y apartada en Alaska, un lugar donde rara vez pasaba algo fuera de lo común. La nieve cubría el paisaje en invierno como una manta espesa, y en verano el sol parecía eterno. Era un sitio tranquilo, alejado de vecinos y sin visitas inesperadas. Mi madre estaba en el baño, disfrutando de un momento de calma en la rutina diaria, cuando me escuchó llamarla desde la sala con entusiasmo. «Mamá, la abuela está afuera, me está saludando». Mi madre se quedó helada. Su madre,
Mi abuela no estaba en Alaska, llevaba semanas fuera de la ciudad, visitando a unos parientes en otro estado. La posibilidad de que alguien estuviera en nuestra propiedad, en medio de la nada, la hizo sentir un escalofrío en la espalda. Con el corazón latiéndole con fuerza, salió del baño apresuradamente y se dirigió a la sala, donde me encontró de pie junto a la ventana, con la mirada fija en el exterior y una sonrisa en los labios. ¿Dónde está?, preguntó, tratando de no sonar asustada. Se inclinó y miró a través del vidrio, pero no vio nada, solo la oscuridad del bosque y la nieve reflejando la luz de la luna. Ahí mismo, respondí señalando hacia el exterior. Pero mi madre no veía a nadie. Frunció el ceño y preguntó de nuevo, ¿dónde? Hubo una pausa. Mi expresión cambió. Ya no sonreía. Miré fijamente por un momento más y entonces susurré con voz seria, «Ya no está». Mi madre sintió un escalofrío recorrerle la piel. Intentó no mostrar su inquietud, pero había algo en mi tono, en la forma en que mi alegría infantil se desvaneció de golpe, que le hizo sentir que algo extraño acababa de suceder. Se agachó a mi altura y me preguntó con suavidad, «Cariño, ¿cómo era la abuela que viste?» Era una viejita arrugada, con el pelo blanco y corto, ojos azules y un collar de perlas grande. Mi madre sintió que se le helaba la sangre. Aquella no era la descripción de ninguna de mis abuelas. Las dos tenían el cabello negro, los ojos oscuros y nunca usaban perlas. Pero había alguien que coincidía exactamente con lo que acababa de decir. Su propia abuela, la misma que había fallecido aquella misma mañana. La abuela de mi madre siempre había sido una mujer elegante, con una presencia fuerte y una voz dulce. Las perlas eran su sello distintivo. Nunca salía de casa sin ellas. Era como si formaran parte de su identidad. Mi madre se quedó en silencio. Su mente trataba de buscar una explicación lógica, pero no la encontraba. Yo nunca había conocido a su abuela. Vivía en Florida, al otro lado del país. Nunca había visto una foto de ella. En aquellos tiempos no habían redes sociales, ni llamadas de video, ni álbumes digitales accesibles con un clic. Yo no tenía manera de saber cómo era aquella mujer, pero la había visto. Esa noche, cuando me acostó en la cama, mi madre no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala, mirando la ventana, esperando ver algo, pero la noche permaneció en calma. Con el tiempo, llegó a la conclusión de que su abuela había venido a conocerme antes de partir completamente de este mundo. Nunca tuvo la oportunidad en vida, pero eso no la detuvo, y aunque yo no lo recuerdo, creo que de alguna forma sí la conocí. Me llamo Daniel, y lo que experimenté aquella noche sigue haciéndome dudar hasta el día de hoy. No era la primera vez que hacía viajes largos en carretera, ni la primera vez que manejaba en condiciones climáticas adversas. Pero lo que ocurrió esa noche en un pequeño pueblo de Indiana desafía cualquier explicación racional. Había pasado el fin de semana en un torneo junto con mi amigo Ryan. El evento se realizó a unas 2 o 3 horas de distancia de casa, y el clima no nos había favorecido en absoluto. Fuertes lluvias y tormentas azotaron la región durante días, provocando inundaciones en varias carreteras. Sabíamos que el regreso sería complicado. Algunas vías principales estaban completamente bloqueadas, incluyendo la principal, que había sido devorada por el desbordamiento de un río. Confiando en el GPS, nos vimos obligados a desviarnos por caminos secundarios y pequeños pueblos que, al menos, se encontraban en zonas más elevadas y alejadas de los cuerpos de agua. La lluvia golpeaba el parabrisas con una intensidad monótona mientras avanzábamos por un tramo oscuro y solitario. La poca iluminación en las calles hacía que cada sombra pareciera más profunda y alargada de lo normal. Para pasar el rato y mantenernos alerta, Ryan y yo habíamos estado contando historias de terror. Hablábamos de mitos urbanos, carreteras embrujadas y apariciones inexplicables. En retrospectiva, quizás debimos haber guardado silencio. El GPS nos guiaba por un camino recto, prometiéndonos que en poco tiempo volveríamos a una carretera principal. Todo parecía normal hasta que, de repente, Ryan pisó el freno con fuerza. La inercia me lanzó hacia adelante y sentí mi corazón acelerarse. «¿Qué demonios?», exclamé, tratando de entender qué ocurría. Frente a nosotros, la carretera había desaparecido. Donde debía haber un camino continuo según el GPS, solo había lápidas alineadas en filas irregulares. Estábamos en medio de un cementerio. Miré rápidamente el GPS esperando encontrar algún indicio de error, pero la pantalla mostraba lo imposible. Según la ruta, la carretera continuaba recta, tanto hacia adelante como hacia atrás.
Confundidos, no tuvimos otra opción que dar la vuelta. Ryan maniobró el auto con rapidez y comenzamos a regresar por donde, según creíamos, habíamos venido. Fue entonces cuando la sensación de inquietud se convirtió en terror. Lo que había sido un camino recto al entrar ahora se había convertido en una trampa laberíntica. Avanzamos por un sendero sinuoso entre tumbas y mausoleos, doblando en curvas que nunca habíamos visto antes. La niebla comenzó a espesarse y la lluvia repiqueteaba sobre el auto como un centenar de dedos golpeando la carrocería. Con cada giro, la tensión en el ambiente aumentaba. El GPS recalculaba constantemente, pero en lugar de guiarnos a una salida, nos devolvía una y otra vez al interior del cementerio. Los faros del auto iluminaron una figura a lo lejos. Un hombre alto, vestido con ropas oscuras y empapadas por la lluvia, se encontraba de pie junto a una de las tumbas. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de un viejo sombrero. Su postura era rígida, inmóvil, como si nos estuviera observando. Ryan y yo nos miramos, el pánico iba creciendo en nuestros rostros. No podía ser real. ¿Qué hacía alguien ahí en medio de la tormenta? Ryan aceleró nuevamente, pero cada camino que tomábamos parecía llevarnos de vuelta a la misma escena, el mismo hombre, la misma lápida, como si estuviéramos atrapados en un bucle imposible. Finalmente, después de lo que parecieron interminables minutos de desesperación, encontramos un tramo de carretera que reconocimos. Ryan aceleró sin mirar atrás y el GPS finalmente marcó una nueva ruta. Con alivio vi que indicaba, gire en U y continúe por la vía durante 10 millas. Los dos nos miramos y al unísono giramos la cabeza para ver lo que habíamos dejado atrás. Lo que vimos nos paralizó. Donde antes había un extenso cementerio con caminos serpenteantes, ahora solo había una pequeña parcela con unas cuantas lápidas. La carretera terminaba abruptamente frente a ellas, sin rastro alguno de los caminos que habíamos recorrido momentos antes. El hombre ya no estaba. Ninguno de los dos dijo una palabra. Ryan pisó el acelerador y tomamos la ruta opuesta, alejándonos lo más rápido posible de aquel lugar. Durante días intenté encontrar alguna explicación. Repetí mentalmente cada detalle, revisé mapas, busqué registros del cementerio, pero no hubo respuestas. Lo que sé es que aquella noche, por razones que escapan a mi comprensión, estuvimos atrapados en un espacio que no debía existir, un lugar donde el camino se desvaneció y la muerte nos obligó a perdernos en su reino, aunque fuera por un breve instante. Nunca volvimos a pasar por ese pueblo, y nunca lo haremos. Durante mi adolescencia tuve un sueño recurrente que me atormentó durante meses. Cada noche, sin falta, mi subconsciente me arrastraba a la misma escena. Estaba sentada en el patio de un restaurante, sola, esperando mi comida. Sentía la brisa tibia de la noche rozando mi piel, las luces parpadeantes de la ciudad reflejándose en los vasos vacíos de las mesas cercanas. Era un lugar familiar, aunque no recordaba haber estado allí en la vida real. Entonces, siempre ocurría lo mismo. Un hombre sin hogar aparecía en el otro extremo del patio y pedía algunas monedas. Su voz era un murmullo cansado, y yo, conmovida, buscaba en mi billetera para darle algo de dinero. Pero antes de que pudiera encontrar un billete, el estridente chillido de unos neumáticos rompía el aire. Levantaba la vista justo a tiempo para ver un accidente en la intersección cercana. Sin pensarlo, corrí hacia el lugar del impacto, mi corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. Y justo cuando ponía un pie en la calle, un auto me golpeaba. El impacto era brutal, y en ese instante despertaba, jadeante, con el corazón desbocado y una sensación de angustia oprimiéndome el pecho. Este sueño se repitió tantas veces que llegó a formar parte de mi rutina nocturna, pero con el tiempo dejó de ocurrir. La vida continuó su curso y aunque la memoria de aquellas noches me inquietaba, aprendí a dejarla atrás. Años después, cuando tenía 28, la escena se repitió de una manera que nunca podría haber anticipado. Estaba sentada en el patio de un restaurante esperando mi comida. La brisa era similar, las luces de la ciudad parpadeaban de la misma manera. Era como si mi vida hubiera avanzado en un círculo perfecto para llevarme de vuelta a aquel momento que solo conocía en sueños. Fue entonces cuando vi a un hombre sin hogar caminando cerca del restaurante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esperé a que se acercara, a que me pidiera unas monedas como en el sueño, pero esta vez no lo hizo. Pasó de largo sin siquiera mirarme.
Me quedé inmóvil, sintiendo una angustia inexplicable anidarse en mi pecho. Algo iba a pasar, lo sabía. Segundos después, el sonido que había escuchado tantas veces en mi mente resonó en el aire, el chillido de unos neumáticos deslizándose sobre el asfalto. Giré la cabeza justo a tiempo para ver un accidente en la intersección cercana. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me puse de pie y corrí hacia la calle, pero justo cuando estaba a punto de dar el primer paso en la carretera, algo me detuvo, una sensación visceral, un eco de advertencia proveniente de lo más profundo de mi ser. Miré a la izquierda y vi un SUV que venía a toda velocidad. La conductora estaba distraída con su teléfono, completamente ajena al accidente que acababa de ocurrir. Si hubiera seguido corriendo como en mi sueño, habría sido yo la que terminaría en el pavimento, igual que tantas veces en mis pesadillas. Me quedé helada en la acera, sintiendo un vacío en el estómago. Observé el SUV pasar de largo, sin frenar, sin darse cuenta de lo que casi había sucedido. Finalmente, crucé con cautela y corrí hacia el accidente. Todos estaban bien. No había heridos graves, solo el estruendo de metal y cristal roto esparcido por el asfalto. Pero yo no estaba bien, porque entendí que, de alguna forma, había visto todo esto antes. Durante años, mi mente había recreado este momento una y otra vez, hasta el más mínimo detalle. Pero en mi sueño, yo no sobrevivía. Volví a mi mesa en el restaurante con las manos temblorosas. El aire de la noche era el mismo, pero algo en el mundo había cambiado, o tal vez algo en mí. Aquella noche comprendí que la realidad no es tan sólida como creemos, que a veces el tiempo se dobla sobre sí mismo y nos deja vislumbrar destellos de un destino que aún no ha sucedido, o tal vez de uno que logramos evitar en el último instante. Siempre he llevado conmigo esta sensación inquietante, como un eco persistente en mi mente. Tenía 13 años cuando ocurrió, y aunque han pasado muchos años, la sensación de que aquel momento significó más de lo que parecía nunca se ha desvanecido. Mi padre era minero, un hombre de pocas palabras, endurecido por la vida bajo tierra y el agotador turno de medianoche a mediodía, conocido como el turno de ultratumba. Llegaba a casa alrededor de las 2 de la tarde, comía algo rápido y dormía hasta las 9 de la noche. Luego se despertaba, cenábamos juntos y se marchaba de nuevo a la mina. Su rutina era estricta, inamovible, y cualquier alteración en su descanso significaba un enojo inmediato. No era un hombre especialmente cariñoso, no porque no nos quisiera, sino porque su forma de demostrar afecto era diferente. Nos protegía, nos proveía, nos enseñaba con disciplina y firmeza. Aún recuerdo cómo cualquier ruido que perturbara su sueño desataba un gruñido áspero y un regaño inmediato. Con el tiempo aprendimos a movernos por la casa como sombras, evitando cualquier cosa que pudiera despertarlo. Aquel día, sin embargo, hice algo que rompió esa regla sagrada. No recuerdo exactamente qué fue, quizás cerré una puerta con demasiada fuerza o discutí con mi hermano. Lo único que sé es que la puerta de su habitación se abrió de golpe y su voz me llamó con un tono seco. Me detuve en seco, el miedo recorriéndome la espalda. Sabía lo que venía, una reprimenda fuerte, tal vez un castigo. Entré en la penumbra de su habitación, preparándome para lo peor, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la poca luz, lo vi de una manera distinta. Estaba acostado en la cama, la dureza habitual en su expresión se había suavizado. Sus ojos me miraban con una intensidad inusual, como si me observara de una forma diferente. «Está bien», dijo con voz grave pero calmada. «Ven aquí y dame un abrazo». Me quedé paralizado. Un abrazo no era propio de él. Nunca pedía muestras de afecto, mucho menos de esa forma. Me removí incómodo, inseguro. Era un niño de 13 años y la idea de abrazar a mi padre, tan duro y serio, me resultaba extraña. Él percibió mi incomodidad y susurró algo más. ¿Y si algo me pasara? Su mirada se tornó aún más profunda, casi dolida. Se veía cansado, más viejo de lo habitual, como si llevara encima un peso que no podía compartir. Pero aún así, no lo abracé. Un nudo en mi estómago me hizo querer salir corriendo, y finalmente, simplemente me fui. Esa noche hubo un accidente en la mina. Mi padre salvó a todos los miembros de su equipo, incluso a aquel último hombre por el que volvió. Él fue el único que no regresó con vida. Cuando nos dieron la noticia, un frío indescriptible se apoderó de mi cuerpo.
No podía procesarlo. Lo único que resonaba en mi mente era su voz en aquella habitación oscura. ¿Y si algo me pasara? Lo sabía. Él, de alguna manera, lo sabía. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir sin revivir ese último momento con él, sin sentir el peso insoportable de la culpa. ¿Por qué no le había dado ese abrazo? Si tan solo hubiera sabido. Lloré cada noche, atormentado por la sensación de haberle fallado en su última petición. Pero entonces, una noche, algo extraño sucedió. Me quedé dormido entre sollozos y, de repente, me encontré en un sueño tan vívido que aún hoy no sé si realmente fue solo un sueño. Estaba en mi cama, pero no estaba solo. Sentí una presencia detrás de mí, una calidez familiar. Me giré y allí estaba él, sentado junto a mí. Pero no se veía como lo recordaba en sus últimos días, agotado y con la piel marcada por el trabajo en la mina. Se veía joven, fuerte, radiante. Sus ojos, llenos de vida, me miraban con ternura. Lloré. Le dije cuánto lo sentía, cuánto me dolía no haberlo abrazado aquella última vez. Él sonrió con suavidad y me respondió con una calma absoluta. Estoy bien, hijo, soy feliz. Y siempre supe cuánto me amabas. Solo necesitaba despedirme. Esta vez no dudé. Me lancé hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas. Sentí su calor, su solidez, su esencia. Fue tan real que por un momento olvidé que estaba soñando. Cuando abrí los ojos estaba solo en mi habitación, abrazándome a mí mismo. Pero el peso en mi pecho ya no estaba. En su lugar, una paz indescriptible me envolvía, como si el universo me hubiera dado una segunda oportunidad para hacer lo que no pude en vida. Desde entonces, si alguien me pide un abrazo, no lo dudo. Porque nunca se sabe cuándo será la última vez. Te amo, papá, donde sea que estés. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.